Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en esta segunda semana de Pascua. En este día tenemos la lectura del texto del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. Vamos a escuchar el texto. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia de aquel que da el Espíritu sin medida, aquel que ha venido como torrentes de agua viva. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y llénanos de tu gracia, presencia y luz. Amén. ¿Qué dice el texto? Miremos capítulo 3, versículos 31 al 36. Ayer escuchábamos la última parte de la conversación a Nicodemo. Hoy se pasan unos versículos que tienen que ver de cómo después de esta conversación con Nicodemo, Jesús se fue a una parte de Judea, cerca del río Jordán, y allí bautizaba, y unos de los discípulos de Juan, con un discípulo, tenían una discusión sobre la purificación y fueron a decirle a Juan que Jesús estaba allí bautizando en el Jordán y que muchos iban a él. Y entonces ahí es donde Juan el Bautista, ahí en el versículo 27, dice que nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Y él dice: ustedes son testigos de cómo yo dije que yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Y él dice: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio es el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Es decir, como Jesús es como el esposo de la nueva humanidad, Juan se está alegrando de este nuevo matrimonio, de esta alianza que se va a sellar en la sangre de Jesús, y le está diciendo como a sus discípulos: estén tranquilos, él puede bautizar, es más que yo, ha venido del cielo. Esto es previo a lo que escuchamos hoy. Y entonces Juan está hablando con una alegría y termina diciendo: es preciso que él crezca y que yo disminuya. Este es del versículo anterior al texto de hoy. Es bueno hacer ese enlace para que comprendamos que es Juan el Bautista el que viene dando testimonio, y continúa este testimonio hoy desde el versículo 31 hasta el versículo 36 con unas expresiones. ¿Cuáles son esas expresiones? Volvamos a leerlo 1, 2, 3 veces, miremos los elementos, cuáles son los detalles, expresiones. Habla de un testimonio, habla de aquel que viene de arriba, habla de aquel que da el Espíritu. ¿De qué forma da el Espíritu? ¿Qué le ha dado Dios? ¿Qué pasa con el que cree? ¿Qué pasa con el que no cree? Miremos todos esos elementos, todos esos detalles, para que pasemos de lo que dice objetivamente el texto a lo que me dice a mí hoy, y de lo que viene a entrar como fuerza la palabra del Señor en este día. Como siempre, varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón, para que pasemos al segundo momento en la meditación. Este testimonio de Juan el Bautista es muy importante. Estamos en el capítulo 3, ese testimonio de Juan el Bautista empezó desde el versículo 22. Ya les dije cómo Juan es preguntado por aquel que estaba bautizando en el Jordán con sus discípulos. Y Juan da testimonio de que es el novio esperado. Y Juan, está en la tierra y está hablando de uno que viene del cielo y se alegra porque ha llegado aquel que es más grande que él y que es necesario que él crezca y que él disminuya. Y empieza el texto de hoy. Y ese texto de hoy empieza diciendo: el que viene de arriba está por encima de todos. En el mundo se manejan jerarquías. Ustedes y yo sabemos que en las empresas, en todo hay jerarquías y hay rangos, sobre todo en la vida militar.
y el que manda, manda. Y da órdenes y se cumplen. Nosotros, en la vida del Espíritu, deberíamos escuchar a aquel que tiene la jerarquía divina, aquel que habla la palabra de Dios porque es el verbo de Dios encarnado. Conoce la intimidad de Dios mismo porque es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que ha vivido la intimidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Y su testimonio es el que está por encima de cualquier enseñanza del mundo. Él está por encima de cualquier jerarquía humana. Está por encima de todos. Los que estamos en la tierra nos movemos dentro de las cosas de la tierra. Pero es que Dios ha descendido, se ha encarnado, ha tomado la condición humana y nos ha enseñado quién es Dios. Y nos ha mostrado cómo Dios es el Padre. Y Él es ungido por el Espíritu. Es el amor del Padre y del Hijo y viene con toda esa fuerza. Y esta fuerza es el testimonio de aquel que viene del cielo y da testimonio de la palabra del Padre. Con la fuerza del Espíritu da testimonio de lo que ha visto y oído. Y dice Juan, hablando un poco en esta respuesta de Juan el Bautista, Juan apóstol, de lo que respondió Juan el Bautista, y su testimonio nadie lo acepta. Un poco ahí corroborando cómo había ya persecución contra Jesús. Pero después dice, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Juan da testimonio de la veracidad de aquel del cual él es el precursor. Él da un testimonio de la veracidad de aquel que es la verdad en sí misma, con mayúscula, por antonomasia. Y entonces, porque es que el que Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Y no da el Espíritu con medida, es decir, lo da abundantemente a aquel que cree. Porque el Padre le ha dado al Hijo la potestad de tener todo en su mano. Todo en su mano. Entonces hay una autoridad, que es de aquel que viene del cielo. Es una autoridad dada por el Padre. Y en un tercer momento da el Espíritu abundantemente para aquel que cree. Entonces hoy nos vemos como en esta invitación de Juan. Bueno, la situación es creer o no creer. En el mundo se habla de ser o no ser, pues una expresión que conocemos, pero aquí el tema es creer o no creer. En el texto de Juan, en los relatos del Evangelio, nos muestran aquel camino de la fe. Y hoy hay un llamado de creer en aquel en el cual al cual Dios ha dado toda autoridad. Aquel que ha puesto todo en su mano, aquel que da el Espíritu abundantemente para aquel que cree y que quiere abrirle el corazón. ¿Cuál es entonces lo que resulta de todo esto? El que cree tiene vida eterna, y el que se resiste al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Estas son expresiones muy fuertes. Esto es una respuesta que viene dando Juan el Bautista. Y esto de la ira de Dios no hay que ponerlo en la medida en que la ira de los humanos. Aquí es como el contexto de el que no quiere creer se autoexcluye y puede pasar. Y tristemente, dentro de ser empedernidos y no querer abrir el corazón a Dios y no querer creer, puede darse una realidad de apartarse de aquel que es la luz, como lo veníamos escuchando en el texto de ayer, y querer seguir viviendo en las tinieblas. Inclusive esa obstinación radical es decirle al Espíritu Santo, no quiero que me des tu presencia, tu medida, tu gracia. Es un no. Pero no nos quedemos con ello, hay que hablarlo porque la palabra nos dice, estas son las consecuencias. Pero ustedes y yo estamos en Pascua. Ustedes y yo hemos visto la autoridad de uno que no viene a ejercer la autoridad como los reyes y los monarcas del mundo, sino como el rey del reino de Dios, que es un rey de amor, de justicia y de paz. Y de justicia a la manera de ajustense a los criterios de Dios. Vengan y los presento en orden, ordenados a esta humanidad levantada para que vuelva a tener la gracia que había perdido. Y hoy nos sigue diciendo el testimonio de Juan el Bautista, es que Él viene del cielo, tiene toda la autoridad. Ustedes y yo aceptamos a unos según los cargos o cosas, e inclusive le creemos a mucha gente en el mundo dentro de distintos ámbitos de
de rangos profesionales, etcétera, porque ha estudiado, porque a no sé qué. ¿Cuánto no creerle más al Hijo de Dios que viene a hablarnos de lo que verdaderamente es lo más necesario de la vida, y es el amor? Este es el reino de Dios, el reino de la verdad. Y aquí tenemos que tener esta invitación de Juan, porque nos tenemos que alegrar y tenemos que tener esta actitud del bautista, que él crezca y que yo disminuya. Y tendríamos que hoy, como lo en la primera lectura, decir como los apóstoles, es que nosotros obedecemos al Espíritu Santo, no obedecemos al mundo, y por eso no se pueden quedar callados, y el Espíritu Santo es el que habla en aquellos que creen. Entonces la meditación hoy es: miremos la autoridad del amor, miremos que el Padre ha puesto todo en el Hijo y se ha dado la fuerza de dar el Espíritu sin medida, como torrentes de agua viva, como se ha ofrecido también en la Samaritana como un agua que quitará la sed, como la fuerza de Dios que entra a los que quieren abrir el corazón a Dios. Que ustedes y yo hoy podamos decir: Señor, yo quiero creer para tener la vida eterna. Nosotros en este mundo nos llenamos de muchos criterios para vivir aquí rápidamente y tener éxitos humanos, pero cuánto no caminar en la fe, que nos da un éxito que nos lleva a la eternidad. Este es el éxito de poder vivir en los criterios del amor que nos ha enseñado Jesús. El Padre ha puesto todo en las manos del Hijo y el Hijo nos ha invitado a creer. La Pascua ha sido mostrarnos que el Hijo ha dado la vida y ha resucitado, porque tiene el poder de recobrar la vida. Nadie me la quita si no la doy, nos dice Juan 10:10. Y eso es lo que ha pasado. Y nos da todo ese amor del Padre. Y nos da el Espíritu sin medida, porque nos prepararemos para Pentecostés. ¿Cuánto estamos creyendo? Esta Pascua es para seguir creyendo, para seguir esperando, para seguir amando, para seguir abriendo el corazón, para entender que el que viene de arriba es el que ha dado testimonio de todo lo que ha visto y oído. ¿Ustedes se imaginan cómo es esa intimidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Claro, nos sobrepasa el entendimiento, pero ese es el amor que Dios ha querido derramar en los corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y el que cree lo recibe sin medida y va caminando en el infinito amor de Dios que no tiene límite. Y que ustedes y yo no le pongamos límite a Dios, que ustedes y yo creamos en la autoridad del Hijo, creamos en el amor que se nos ha manifestado, el Verbo, la palabra encarnada, nos ha mostrado quién es el Padre. Dejemos de resistirnos y creamos. Pero que no se vuelva solo una palabra, que se vuelva verdaderamente una actitud, de decir: mis hechos manifiestan que creo en ti, Señor, y que acepto este raudal o esta fuerza o este recibir este espíritu, que no es de a poco, es con toda la fuerza, es con toda la gracia. Lógicamente el proceso de fe es eso, es por etapas, pero Dios se da, Dios se entrega para el que cree. El que se resiste al Hijo no verá la vida, dice el texto. Dejemos de resistirnos. ¿Qué resistencias hay en nuestro corazón? ¿Qué actitudes hacen que nos resistamos a aquel que viene a mostrarnos que nos ama, que se quiere dar completamente, porque somos templos para recibirlo a Él? ¿Qué resistencias hay que tenemos que sacar del corazón? Y más bien hoy, ¿cómo podemos recibir ese espíritu que se da? ¿Cómo podemos escuchar a aquel que habla de parte del Padre? ¿Cómo escuchamos esta alegría de Juan el Bautista? Mirándola bien desde el versículo 22, desde el capítulo 3, ustedes pueden hacerse una conexión total de todo este texto, para que podamos hoy comprender la vida eterna. Es creer en Jesucristo, es seguirlo a Él, es escuchar la voz de aquel que habla las palabras del cielo. Y como viene del cielo, viene a levantarnos, no para que huir del mundo, sino para estar en el mundo, pero con los criterios divinos, comprendiendo para qué y por qué existe todo, cuál es la razón de la existencia de cada uno de nosotros, y todo tanto amado Dios que hemos visto ayer, que Dios ha entregado a su unigénito, para el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida. Seguimos en esa dinámica de Juan.
Aceptemos este testimonio, aceptemos esta autoridad del amor, escuchemos este espíritu que se da sin medida para el que cree, y podamos ustedes y yo hoy comprender que el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en su mano. Hagamos oración. Bendito sea, Señor Jesús, por esta palabra que nos entregas en este día. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque hemos renacido en Cristo resucitado, que es camino, verdad y vida. Él es el camino y nadie te alcanza sin caminar con Él. Él es la verdad y nadie puede conocerte sin creer en Él. Él es la vida y nadie renace sin morir con Él. Ayúdanos, Señor, a crecer más y más en la fe, porque todo el que cree en Cristo posee la vida eterna. Haznos también fuertes ante la presión ambiental para que no claudiquemos en nuestras convicciones, sino que testimoniemos nuestra fe con alegría y amor en todo tiempo y lugar, siempre y a pesar de todo. Amén. ¿Cómo llevar esta palabra a la vida? ¿Cómo escuchar esta autoridad del que viene de arriba? ¿Cómo ver que está dispuesto a darnos el Espíritu? ¿Qué resistencias tengo que sacar de la vida? Es un deber del amor responder a este sí, a esta bondad de Dios. ¿Cómo creer? ¿Cómo seguir creciendo en la fe? Porque el que cree tiene vida eterna, nos dice hoy San Juan con esta respuesta de Juan el Bautista. El Padre ha puesto todo en las manos del Hijo. ¿Cuánto creemos en este Jesús que se ha entregado por amor a mí? ¿Cómo responderle a Él? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.